están, estimados amigos de este canal de YouTube? En el Perú se desarrollan ciertas narrativas que a veces, por falta de comprobación, se dan por ciertas. Una de ellas es la necesidad de un cambio total de la Constitución. Ya en otro video he explicado las falsedades o las debilidades que tiene este argumento. Ahora quiero hablar de otro tema que sobre todo los que están en contra de un régimen económico de estabilidad, de crecimiento, plantean. En el Perú no se pagan impuestos, y mejor dicho, las transnacionales, así lo dicen, no pagan impuestos. Bueno, en democracia, la democracia en el Estado de Derecho se basa en normas, la Constitución, las leyes, códigos, y en instituciones que se encargan de velar cada uno en su función porque se cumplan estas normas y se respeten estos derechos. A principios del año 2023, la Corte Suprema de Justicia del Perú ha dado una sentencia en la que señala que la empresa telefónica de Perú tiene que pagar más de 800 millones de dólares en impuestos. Es decir, este era un tema que un diferendo de la empresa mencionada con la Superintendencia de Administración Tributaria SUNAT puso de su derecho, la empresa dijo no me corresponde pagar eso, que la SUNAT me está imputando. Fueron a las instancias correspondientes, subió, llegó a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema le han dado la razón al Estado. Y Telefónica tiene que pagar más de 800 millones de dólares. Uno de los montos más significativos que se haya cobrado en el Perú en este tema. Entonces, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras dificultades, las instituciones funcionan en el Perú. Y vemos que aquí, en este caso, funcionan para garantizar el bienestar del Estado y para lograr que, en este caso, se paguen los impuestos que corresponden. Tenemos que, entonces, bajar ese criterio de la narrativa en el cual decimos cosas sin ver determinados datos. Por ejemplo, se dice que los peruanos no pagamos impuestos. Muy pocos pagan impuestos. Falso. El impuesto más importante que recauda el Estado es el impuesto general a las rentas, que lo pagamos todos los que adquirimos un bien o un servicio en cualquier lugar del Perú, ¿no? El IGB lo pagamos todo. No depende de nuestro ingreso, no depende de si trabajamos o no, es cuánto consumimos. Es un impuesto al consumo. Así que sí pagamos impuestos. Impuesto a la renta sí pagan menos, pero también es fuerte, menos que el IGB, pero fuerte. Y allí, claramente, hay un sector que no paga impuestos porque no está formalizado, pero la formalización no vista como un delito, sino como un impedimento de ser formal, porque la formalidad es cara y es complicada. La narrativa de que en el Perú las grandes empresas no pagan impuestos y todo está a favor de ellas, y que los peruanos no pagamos impuestos, no es pues tal, o por lo menos no es así como se dice. Mirar los datos, mirar las cifras y hablar con fundamento, con seriedad. Hay que empezar a hacer pedagogía de estos temas. Y en las comunidades más pobres, donde hay canon, se paga el 50% del impuesto a la renta generado, va al canon, que lo administran los gobiernos regionales, los gobiernos locales de esas zonas. Y además, en algunos casos hay regalías, en algunos llegan a tener hasta el 40 o casi el 50% del valor de lo negociado. Entonces, sí se pagan impuestos por la explotación de recursos naturales también. Otro tema que requiere ver los datos, requiere ver fríamente la evidencia, y luego hacer comentarios. Muchas gracias.